Bueno, lo cierto es que hay un tema que es importante, que es la ciberseguridad. Muchos no le damos la importancia de vida, incluso nosotros probablemente tampoco, y le hemos prestado mucha más importancia, por ejemplo, a raíz del 14 de noviembre, donde el Colegio de Madrid sufrió un ataque del ransomware con todas las consecuencias que ello pudo tener, pero no tuvo. Digo pudo tener, pero no tuvo, porque estuvimos 3 días parados, pero podíamos haber estado 3 meses. El gobierno italiano ha estado 4 días o 3 parados, y hay muchos organismos oficiales que han tenido o tuvieron en su momento un ataque parecido al nuestro, que lo han ocultado y que además se han tirado meses. Por eso le pedimos, y está aquí con nosotros, a un experto en ciberseguridad. Alguno dice que ha perdido la imaginación. Hoy vamos a ver, Curro, si mantiene o no mantiene esa imaginación que tenía antes de entrar en una multinacional como Telefónica. Él tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad. No voy a preguntar en qué lado del campo. 20 años en ciberseguridad. Pero vamos, en los dos lados, dice. Por eso pone tanto el sector público como el privado, ¿no? El lado del sector público lo conocemos, el del privado vamos a dejarlo ahí. Bueno, y en los últimos años se ha dedicado a la ciberdefensa y sobre todo, y de una forma muy especial, en la inteligencia de amenazas. Y hoy, bueno, pues trabaja para una multinacional, para el grupo Telefónica, y es el gerente global de ciberinteligencia. Y como yo de esto del ciber no conozco nada, me quedé en los Cyberman del Doctor Who, pues te doy la palabra, Curro, y nos vas contando algo que seguro que va a ser importante para todos. Pues el título de la ponencia es ciberseguridad, coste o beneficio. Ahora luego veremos que ni lo uno ni lo otro o las dos cosas, ¿no? Pero bueno, primero agradeceros que estéis aquí con los ojos abiertos porque la hora es peligrosa, ¿vale? Así que lo primero agradeceros el interés. Y lo segundo veremos que la ciberseguridad, defender o proteger los activos de una compañía, es un coste y es un beneficio a la vez. Yo creo que lo mejor es entender un poco la situación. La situación es, y en concreto en España, el 98% de las empresas tienen una conexión a Internet. Si nos vamos a la PYME, está en torno al 78%. De ese 78%, o sea, de esas pymes que tienen conexión a Internet, en torno al 40, entre el 40 y el 50, utilizan redes sociales no solo para promocionar su marca, sino como canal también de venta, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que, igual que cuando una empresa, y hago la comparativa con un entorno más físico, que es con el que probablemente todos estéis más familiarizados, cuando una empresa expone su marca, o un canal de venta, cualquiera de sus activos, porque al final son activos los que protege la ciberseguridad, cuando se expone en Internet, comienzan una serie de riesgos. Todo el mundo, casi todo el mundo, os comenta las ventajas de utilizar las redes sociales, la visibilidad que se tiene, que se alcanza, como canal también de venta, de atención al cliente, etcétera. Pero son menos los que, también hay que decirlo, se están exponiendo activos, se está corriendo un riesgo. Es como cuando una empresa monta una tienda. Cuando tienes una tienda, cuando tienes un sitio físico que identifican con tu marca, ya sea para vender, o sea una sede, o al final, si no es por la parte de marca, es como servicio al cliente, ¿no? Cuando la montas, corres el riesgo de que te rompan la puerta, de que te hagan pintadas en la fachada, de que te roben. Tiene una serie de riesgos, ¿no? Y al final, ¿cómo lo atajas? Pues yo creo que hoy día a nadie se le ocurre montar una tienda sin poner una alarma, ¿no? Pues, en cierto modo, cuando empezamos a tener activos y presencia, por tanto, en las redes digitales, en el mundo digital, tenemos que ser también conscientes de que hay determinados riesgos. Y no son unos riesgos, no son pocos. Tenemos que ser conscientes, cuando una compañía monta una tienda en un sitio, pues depende del barrio, puede tener más riesgo o menos riesgo. Si la montas en Internet, estás expuesto a todas las amenazas que hay en el mundo. O sea, al final te pueden alcanzar desde cualquier sitio, ¿no?
Pues, esa es la mentalidad que yo creo que un poco falta, ¿no? Y en concreto en España falta un poco de esa cultura, ¿no? De decir, oye, es verdad que tiene muchísimas ventajas, tiene muchas más ventajas que inconvenientes o problemas en la presencia en Internet, pero hay que saber cómo hacerlo, hay que hacerlo un poco con cabeza. Entonces, ¿es un coste? Sí, es un coste porque hay que invertir en servicios, en licencias, en personal que al final gestione esa ciberseguridad, ¿no? Hay empresas que se pueden permitir tener un departamento y que lo hacen todo, y hay otras que lo tienen que contratar como un servicio y bueno, al final, de una manera o de otra, tiene un coste, ¿no? Ese coste, lo que se espera es que derive una serie de beneficios. Al final es un coste y es un coste y un beneficio porque realmente es una inversión la ciberseguridad. Lo que pasa es que los beneficios van a venir en la proporción en la que las decisiones que tomemos sean lo más acertadas posible, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer bien cuáles son nuestros activos, qué es lo que tenemos que proteger, qué es lo que nos estamos jugando y a raíz de ahí tomar determinadas decisiones. No es lo mismo proteger una compañía, una telco como es Telefónica, con presencia en medio mundo, a proteger una pyme, ¿no? Varía muchísimo, las prioridades son otras, los riesgos a los que estás sometido son otros, ¿no? Los beneficios que te va a reportar también son otros. Hay unos mínimos de seguridad que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, entre el 85 y el 90% de los delitos, antes lo comentaba con un compañero de Guardia Civil, entre el 85 y el 90 de los delitos están relacionados con un fin económico, o sea, cibercrimen. Antes lo comentaba el presidente. Ransomware. Ransomware es ahora mismo una de las mayores amenazas. Probablemente todos o muchos acordaréis de WannaCry, ¿no? Lo que supuso WannaCry es que el mundo, incluso la gente con menos proximidad al mundo digital, escuchar aquello de qué es esto de WannaCry, un ransomware, ¿qué es lo que hacen? Como todos los cibercriminales, como todos, van evolucionando, ¿vale? Comenzaron secuestrando datos. Bueno, no comenzaron ni siquiera secuestrando datos. Comenzaron enviando correos amenazando como que tenían algo, ¿no? Yo me acuerdo, tenía un compañero del BK alemán que me decía, en Alemania tenemos un problema y es que a la gente le está llegando un correo en el que dice que tienen información suya personal, y además que es comprometida y que si no pagan en un número de cuenta, pues la van a publicar. Y la gente paga. Y digo, bueno, aquí en España, entonces, ni a presentándose la policía en la puerta pagan mucho, así que ese no es un tema cultural, ¿no? Pero han ido evolucionando, ¿no? ¿Eso no funcionaba? Pues bueno, pues vamos a secuestrar los datos. ¿Cómo secuestran los datos? Acceden a las redes de la compañía. Muchísimos de vosotros lo habréis sufrido y si no lo habréis sufrido, en algún momento lo sufriréis, ya sea en vuestras empresas o sean vuestros datos, porque tenemos que ser conscientes de que nuestros datos también valen mucho. Acceden, cifran toda la información que hay en la compañía y la borran. De manera que te dicen, si quieres continuar trabajando con tus datos, me tienes que pagar. Y a lo mejor tus datos pues pueden ser la base de datos de clientes, de facturación. Son datos que si no tienes unas copias de seguridad, te ves casi forzado a pagar para recuperarlos. La gente incluso cifrándole los datos y eliminándole los otros, había gente que no pagaba. También es cierto que el 60% de las pymes que sufren un ataque de ransomware, en menos de un año cierran. O sea, imaginaros el palo tan brutal que supone dejar sin datos o sin determinados datos a una pyme. O sea, creo que es entre 6 meses y un año el 60% cierran. Han perdido todos sus datos de facturación, probablemente contactos de clientes, históricos, en fin, cosas que no se le da la suficiente importancia hasta que realmente te faltan, ¿no? Y son cosas que te permiten continuar con el negocio. O sea, es muy importante esos datos. ¿Qué es lo que ocurre? Había gente que aún así no pagaba, porque también está la posibilidad de que digas, es que me merece la pena cerrar, porque hay rescates
No sé si recordáis alguno de vosotros, el de Garmin, que el de Garmin fue un ataque de ransom combinado, bueno, porque como los malos evolucionan, le robaron los datos, le cifraron los datos, pero es que encima le afectaron al servicio. La gente que tenía reloj inteligente de Garmin y otros servicios no funcionaban. Eso es lo peor que le puede pasar a una compañía, que te roben los datos, que te los cifren, que pierdas determinada información que tienes que te puede resultar muy importante para tu operativa del día a día, es malo. Pero que tus clientes no tengan servicio, como fue el caso de Garmin, pues es lo peor que te puede pasar. Vodafone, en Portugal, tuvo un ataque y estuvo casi una semana sin dar servicio a los clientes. Eso es brutal. Eso es que si consigues evitar una situación de esta, ¿qué te supone realmente? O sea, la inversión, cualquier inversión que hayas hecho en ciberseguridad que te haya evitado esa situación es poca, realmente. O sea, es un palo muy importante. Vodafone no cerró al año porque era en una operación de negocio que era en Portugal y que se recuperó en una semana, pero si es otro tipo a lo mejor de operadora más local, con menos músculo, con menos dispersión global, pues probablemente entre el daño reputacional y el coste y las reclamaciones de los clientes, pues probablemente hubiese tenido que cerrar, ¿no? Entonces, lo que os decía, hay gente que incluso así no paga, ¿vale? Porque no le merece la pena. Lo que os decía de Garmin, a Garmin le pidieron 12 millones de dólares por devolverle los datos, ¿vale? Hay situaciones que no son asumibles. Bueno, pues le dieron una vuelta más de tuerca y dijeron, bueno, pues ahora en vez de cifrarte los datos solamente, me los voy a llevar también y te voy a amenazar con publicarlos. Y a lo mejor la cosa no se queda ahí. Y te voy a amenazar también con avisar, pues en el caso de España, a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad no solo es un coste, no solo es un beneficio, en cierto modo también es una obligación. Cuando tú tienes una fuga de datos y afecta a determinado tipo de datos, sobre todo de carácter personal, a la Agencia de Protección de Datos se la tienes que notificar cuando has tenido esos accesos, cuando has tenido esa fuga de datos. Y además tienes que demostrar que se lo has notificado en tiempo y que has mostrado la diligencia debida en la protección y la defensa de esos datos personales de los que tú eres responsable, que son de tus clientes. Y si no lo demuestras, aparte del rescate de ransom, el daño que te han hecho en el servicio al cliente y lo que te piden por recuperar los datos, pues la Agencia de Protección de Datos pues no sé si las multas empiezan a partir de 600.000 para arriba, ¿vale? Entonces, claro, más te vale tener o haber intentado defender o evitar esa fuga de datos, ¿no? También es una obligación. Mundo de ciberseguros. Y vamos terminando, porque yo creo que casi me he comido el tiempo. El mundo de los ciberseguros, por ejemplo, ¿qué miran los ciberseguros? Los ciberseguros, una agencia de seguros normal, ahora empezaron hace unos años a hacer ciberseguros, ¿no? ¿Qué es lo que te ocurría? Como se ha disparado de tal manera el cibercrimen que realmente no les está siendo rentable, pues ya hay por ahí más de uno que está diciendo que no van a asegurar. Entonces tú, en lo que hablábamos antes de la diligencia de vida, tienes dos opciones. Normalmente lo que haces es securizas y aseguras. Pero si no te dejan asegurar, porque las compañías de seguro no quieren asegurar, no te queda más que segurizar por dos. Segurizar por dos. O sea, más inversión. Al final, tienes la obligación de proteger los datos desde un punto de vista legal, por lo que os decía antes, ¿no? Tienes el deber de hacerlo y además, como inversión, casi se convierte también en algo obligatorio, porque tus datos son los que al final no somos conscientes muchas veces. Incluso un comercio de toda la vida necesita datos para seguir adelante y seguir viviendo. Le tenemos que dar el valor que tienen y tenemos que ser conscientes de que eso tiene un coste, ¿vale? Entonces, como conclusión, la ciberseguridad es una inversión, por lo tanto es un coste y un beneficio. El beneficio nos va a venir de vuelta en mayor medida conforme las decisiones que tomemos sean más acertadas, más inteligentes, conforme a lo que tenemos que proteger.
y yo creo que tenemos que... Es una obligación, al final es necesario, ¿vale? Poco más. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que queréis, o no sé si el formato permite preguntar. Sí. Básico, y es por ahora mismo el principal vector de entrada, que se dice que es el punto inicial por el que te atacan, es credenciales válidas. Son fugas de credenciales de empleados, normalmente, ¿vale? Y es lo que más se utiliza. Entonces, la decisión más inteligente es tener equipos corporativos que solamente se empleen para el trabajo, eso es lo ideal, que estén correctamente protegidos con un EDR. Un EDR es un antivirus en el endpoint del usuario, del empleado, y tener una monitorización también de los logs y ser lo más restrictivo posible. Ese es el mínimo. Luego, por supuesto, ahora en el contexto en el que estamos, de acceso remoto, de teletrabajo, aunque no sea al 100%, pero un porcentaje sí lo hay o lo suele haber, la protección de cualquier tipo de activos expuesto en Internet que sirva de acceso a las redes corporativas y a los datos, porque al final si tenemos gente fuera no tenemos más remedio que darle acceso a esos datos para que puedan trabajar. Bueno, pues intentar proteger de alguna manera esos activos con exposición. Eso es lo principal. Y luego depende muchísimo del tipo de activos, depende del tipo de actividad de la compañía, de la empresa, y depende de los activos que tenga en Internet. Pero ese es el mínimo, ¿no? A vosotros.